Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Acá Zuka. En el día de hoy tenemos una masterclass de Cloud. Sabemos que Cloud es una de las herramientas que está en auge en cuanto a inteligencia artificial, así que en la fecha les traigo todo un contenido sobre Cloud comparado contra otros modelos, en qué destaca y cómo le podemos sacar provecho. Luego vamos a ver todas las partes que tiene, tanto cómo es la arquitectura de la herramienta, cuáles son las diferentes interfaces que tenemos para interactuar con él, cuáles son las features y cómo podemos usar bien las herramientas que nos deja a disposición para hacer una mejor configuración de la herramienta. Luego vamos a ver también la parte de configuración, de cómo configurarlo para nuestro entorno de trabajo y profundizar en cómo darle más contexto a este modelo para que podamos tener trabajos mucho más completos. Y al final ya toda una sección de consideraciones y extras para que no dejemos nada afuera. Va a venirse un video súper completo, súper largo, así que prepárense y nos vemos ahí en el video. Chau, chau. Bien, para el día de hoy armé este documento para que vayamos yendo paso por paso sobre todos los aristas y las cosas a contemplar a la hora de configurar un modelo de Claude. Sepan que esto es solamente el primero de muchos videos en el que vamos a estar analizando paso por paso todas las variantes, así que hoy les voy a estar mostrando cómo personalizarlo y en futuras ediciones vamos a estar viendo cómo yo lo personalizo para mi espacio de trabajo y cuáles son las modificaciones especiales que hago para cada uno de los casos de uso. Entonces, primero que nada vamos a entender un poco la diferencia entre Cloud versus otros modelos que hay hoy en día. Yo me gusta pensarlo como una analogía de autos de carreras. Piensen que todos los modelos de inteligencia artificial son autos y tienen un motor. Entonces, vos hoy en día tenés que encontrar cuál es el auto que tiene el mejor motor, cuál es el más rápido. Con el tiempo eso puede cambiar. Algún día va a ser uno, algún día va a ser otro y uno lo que va a tener que hacer es encontrar la forma de poder migrar de un auto a otro y encontrar el que le sea más veloz para lo que quiere lograr. Vamos a ir entendiendo también en qué ámbito se desarrolla un mejor modelo u otro. Nosotros cuando entramos al mundo de Claude es todo, toda una, es una empresa de inteligencia artificial que detrás está Anthropic y adentro de Claude podemos encontrar varios modelos y cada uno tiene diferentes capacidades. Tenemos Sonnet, tenemos Opus y tenemos Haiku. Algunos van a ser más eficientes y van a ser menos costosos pero capaz menos inteligentes. Otros como Opus van a ser muy inteligentes pero capaz son más caros y nos consumen más tokens. Lo mismo nos pasa con ChatGPT y las diferentes versiones, como el 4 va a ser más caro y mejor que el 3 y el 3 va a ser más barato y capaz más rápido. Lo mismo nos pasa, tenemos también Gemini y tenemos otros modelos. Entendamos esto, no existe el mejor modelo para todo, existen modelos para tareas específicas. Entonces, ahora vamos a empezar a entender en qué escenarios se desarrolla mejor Cloud. Ahora, vamos a ver acá. ¿Dónde brilla Cloud? Tenemos seguimiento de instrucciones, respeta bastante bien las instrucciones, la verdad que el modelo Opus, que hoy en día el último es el 4.6, es el que yo considero que es es el más avanzado dentro del mundo de Cloud y creo que sigue bastante bien las instrucciones, sobre todo si nos ponemos precisos en la parte de la configuración de los modelos y cuáles son las instrucciones que le damos. En cuanto a contexto, tiene hasta 200.000 tokens de entrada. Esto igual si no tenemos contra qué compararlo no sirve mucho. El tono, la forma en que redacta me gusta más a mí que GPT o que con Gemini. La verdad que tengo mejores resultados. Y razonamiento tiene buen razonamiento. En cuanto a desarrollo es capaz la mejor herramienta para hacer código hoy en día. Es con la que tengo mayores resultados y con la que he encarado varios proyectos y la verdad que siento que tengo una autonomía enorme para encarar diferentes iniciativas. Y bueno, acá también tenemos honestidad y seguridad por diseño. Sepan que este documento de la masterclass lo voy a estar compartiendo en el video para que ustedes también tengan acceso y lo puedan usar. ¿Dónde no destaca Cloud? Bueno, por ejemplo, búsqueda en web en tiempo real no es el mejor y para mí ahí hay que enfocarse en la plataforma. ¿A qué me refiero? Cuando queremos búsquedas online, usaría Gemini, que es de Google. Cuando quiero hacer una investigación, una exploración en Twitter, usaría Grok, que es la de Elon Musk. Y dependiendo de la plataforma, elegiría la herramienta que tiene acceso a todo ese mundo de información. Luego tenemos generación de imágenes, en la que tampoco destaca Cloud. Cada vez que le pedí que me generara una imagen, la verdad que no conseguí algo copado ni interesante. Siempre para generación de imágenes, el que mejor resultado me dio fue Gemini. Y si no, tenemos herramientas más personalizadas como Midjourney, en las que un profesional ya puede tener más
personalización e incidencia en cómo consigue resultados. Ecosistema de plugins masivo. Bueno, ChatGPT tiene un marketplace, pero van a poder conseguir resultados muy buenos con todos los plugins que están saliendo para cloud. Eso no va a ser un problema. Y tenemos acá, bueno, modelos locales. Justo ayer salió una noticia de que la gente de Cloud sin querer lanzó todo el código de su modelo, de su entorno Cloud Code. Por lo tanto, ahora pueden acceder de forma gratuita y open source a Cloud Code en su computadora. Así que podría contar como que Cloud tiene un modelo local, pero no oficial a partir de Anthropic. Y tareas muy simples, no se recomienda solamente por el hecho de que capaz los tokens son muy caros y capaz se quedan. O sea, ustedes tienen un modelo que es muy capaz y es capaz caro. Entonces, quieren usarlo para las cosas que tienen valor. Usarlo para tareas muy simples, capaz no tiene tanto valor ni impacto como para las cosas que sí puede hacer. Ahora vemos acá un poco los planes y el acceso. Cloud tiene su modelo gratis, obviamente, que tiene a su modelo menos capaz disponible. Es para un uso básico y van a tener una cantidad limitada de uso en la plataforma. Y ya con el pack de $20 por mes, acceden a un mundo de herramientas que la verdad que para el 80% de las personas va a ser suficiente. Yo personalmente uso este plan que es el Pro y con eso me manejo en la mayoría de las tareas que tengo, me es súper eficiente. ¿Qué ganamos con el Pro? Tenemos acceso a Cloud Opus, que es un modelo más inteligente, la posibilidad de crear proyectos y en tanto almacenar memoria y empezar a generar configuraciones específicas para cada proyecto. Cloud Code, que es otra interfaz de trabajo donde también vamos a entrar en profundidad de qué es y cómo se utiliza, pero permite a la plataforma de AI entender e interactuar con todos los archivos de tu computadora y a partir de eso es lectura o modificación y creación de archivos, así que eso lo hace mucho más potente. Luego tenemos los planes más caros que son para equipos de $25 por mes, donde podamos tener un workspace donde compartimos proyectos y capaz un modelo que creamos que queremos que otros también tengan accesos. Y ya después la versión Enterprise que excede al scope de este video, que es ya para usuarios y equipos más avanzados. Con eso pasamos a la sección 2, que son las partes de cloud. Una vez que ya entendemos cloud versus otros ecosistemas, ahora lo que quiero es mostrarles un poco cómo funciona el mundo de cloud. Nosotros cuando vemos un poco la arquitectura tenemos la interfaz web, Cloud Code y Cloud API. Nosotros podemos acceder a la página web de Cloud para usar el modelo. Podemos usar Cloud Code, que se accede a través del CLI, que es el Command Line Interface, que nosotros accedemos de una terminal y lo podemos instalar en nuestra computadora, o podemos consultarlo vía API y mandar request a la inteligencia artificial de Cloud. Entonces tenemos nuestra propia aplicación y le pegamos a la API de Cloud. Sea de la forma que sea que nosotros interactuemos con la inteligencia artificial, vamos a tener el uso de los modelos, cualquiera de los tres que querramos. Estos son los tres que existen hoy, puede que después salgan otros. Y después vamos a tener algunas integraciones, algunos servicios y vamos a ver cómo funcionan. Vamos a empezar a entender un poco las formas de trabajar en cloud, que son las plataformas de cómo interactuamos cuando estamos haciendo uso de Cloud AI, que puede ser tanto en la versión web como en la aplicación que nosotros podemos descargar. Tenemos tres formatos, que es el chat, es el cowork y es el code. Vamos a hacerlo súper claro. Nosotros cuando entramos a la interfaz de chat, tenemos acá el chat, el cowork, la pestaña de cowork y la pestaña de code. Cada una tiene funcionalidades diferentes y accesos distintos a herramientas. Vamos a entender cómo funciona cada uno. Modalidad chat, que es una conversación clásica. Cowork es un espacio de trabajo donde tiene acceso a tu computadora, a tus archivos, pero sigue teniendo algunas limitaciones, mientras que Cloud ya es un agente en tu código de terminal que tiene acceso a todo tu file system. Nosotros el chat lo podemos encontrar en el navegador, también en la página, en la aplicación. Lo mismo con Cowork, y Code se puede acceder tanto desde la aplicación, desde la página web o desde la terminal. Acá tenemos cómo es la interfaz, cómo interactuamos con la inteligencia artificial. En el chat es un chat lineal. En el Cowork tenemos tanto el chat como un panel lateral con todas las herramientas que tenemos disponibles a la hora de interactuar en cada sesión. Y en Code tenemos una línea de comandos interactiva donde podemos ir usando diferentes comandos para llamar subagentes o invocar distintas herramientas.
La autonomía de Cloud en el chat es baja, en Cowork es media y en Code es alta. Ya tiene en la instancia de Code la posibilidad de leer, editar, ejecutar comandos, hacer commits y hacer un montón de cosas. Así que hay que tener consideraciones de seguridad a la hora de hacer uso de esa plataforma. Luego tenemos Artifacts, que en Code no aplica porque edita archivos directamente, pero nosotros sí podemos generar algunos archivos y que nos dé esos archivos en las otras instancias para que nosotros podamos después usarlos, sean imágenes, PDFs, presentaciones, Excels o lo que querramos. En la instancia de chat no tenemos acceso a archivos locales, sí sería el caso en Cloud Cowork y en Cloud Code. En cuanto a ejecución de comandos, eso no sucede en la instancia de línea, en la instancia de Cowork es limitada y en Code ya es completo. Web Search sí se puede en ambas, pero en la instancia de Cloud es vía MCP. En cuanto a conocimiento, que es cuando nosotros le empezamos a cargar configuraciones y que recuerde estas instrucciones, en el chat sí está. En Cowork es mejorado, luego vamos a ver por qué. Y en Code solamente sucede si le damos un archivo que se llame CloudMD y los archivos locales donde va a tomar esa referencia. La memoria entre sesiones en la instancia de chat solo es dentro de la conversación o se puede agrupar si lo hacemos dentro de un proyecto para que se vaya manteniendo esa memoria. Y ya luego en las otras dos instancias va a ser persistente o mismo se va a ir almacenando en el cloud más los archivos de memoria que nosotros vayamos personalizando. El consumo en tokens en chat es bajo, en Cowork es medio a tirando alto, depende del uso que le demos, y ya en la instancia de Code es alto porque se espera que le estemos dando un uso activo. Entonces vamos a ver los mejores casos de uso para cada modalidad, para cada plataforma. Chat está pensado para usuarios iniciales que quieren hacer preguntas puntuales, capaz procesar algún texto, hacer un brainstorming de ideas, explicar algún concepto, pedirle que te dé una guía en algo o cualquier tarea de bajo esfuerzo. Luego ya Cowork es ideal para la mayoría de usuarios medianos o avanzados que tienen varios equipos multidisciplinarios, que quieren crear algunos documentos, que quieren generar una estructura de trabajo donde haya alineamientos y procedimientos que quieren mantener o mismo tienen archivos dentro de la computadora y quieren que el modelo entienda de todo ese contexto, entonces ya capaz es para la mayoría de las personas. Esta es la versión que yo utilizo para mi trabajo personal. Hay una gestión de conocimiento persistente en la que empezamos a entender cómo ordenar la información para que esa información se mantenga en el tiempo y poder acceder a ella. Y ya la instancia de Code es ideal para desarrollo de software, para personas que están 100% enfocadas en código, que quieren hacer debugging, automatización, crear PRs, commits y todo lo que implica la parte más dura de desarrollo. Ahora, vamos a pensarlo de esta forma. ¿Cómo lo podemos pensar? ¿Qué necesito hacer? ¿Es una pregunta o tarea muy puntual, muy específica? Usa la instancia de chat. ¿Tenés que iterar sobre algo con herramientas, archivos y demás? Usa Cowork. ¿Estás programando? Usa Code. ¿No estás seguro? Empezás con chat y a medida que vas viendo cómo se profundiza o se complejiza el trabajo, podrás pasar a otra plataforma. Ahora, acá tenemos algún tip avanzado sobre cuáles son algunas de las combinaciones que funcionan mejor. Cowork funciona muy bien con MCPs, que es la versión de Cowork que tiene acceso a los archivos, y MCPs, que son las conexiones con otros servicios, como puede ser Notion, como puede ser Google Calendar. Entonces empezamos a hacer uso de la inteligencia artificial y conectarla con servicios externos para hacer mejor uso y tener más alcance sobre las herramientas que usamos. Luego la instancia de Code es fundamental usarlo con un cloud.md bien configurado. Cloud es el nombre del archivo, cómo debe llamarse, y MD es un tipo de archivo que significa Markdown. Es un formato en el que se procesa el texto para que la inteligencia artificial lo entienda y nos va a permitir ser súper específicos con los guidelines, con los lineamientos y cómo la inteligencia artificial debería comportarse. Ya por último, la instancia de chat está bueno cuando tenemos proyectos con un knowledge curado, es algo que no se cambia mucho en el tiempo, que es algo estático o capaz lineamientos súper específicos, entonces podemos cargarlo una vez y que luego en la instancia de chat vayamos una y otra vez apelando a eso. Ahora pasamos a las features de extensibilidad, que son MCPs, plugins, skills y subagents. Vamos a entender perfecto cuáles son los diferentes componentes dentro del mundo de cloud y cómo podemos interactuar con ellos.
Cuando nosotros entramos vamos a ver que tenemos diferentes formas de darle habilidades a Claude y tenemos que entender bien qué es cada una. Así podemos hacer mejor uso de ellas. Por ejemplo, cuando trabajamos con proyectos, esto significa darle un espacio, un marco donde se va a manejar un conocimiento y ese proyecto va a ir almacenando ese conocimiento. Es un conocimiento persistente que se puede combinar con instrucciones y archivos para que el modelo entienda cómo comportarse. Le podemos dar, por ejemplo, un manual de onboarding y está disponible tanto en Cowork como en Code. Lo configuras manual, la complejidad la verdad que es baja porque solamente configurarlo una vez y luego ya cargarle los archivos a medida que los vamos usando, y se puede usar para instrucciones, conocimiento, archivos, pero tiene un alcance limitado porque solamente está limitado al alcance del proyecto. No va a tener acceso a archivos que vos no le hayas cargado. No requiere mucho, solamente conocimiento técnico para organizar los documentos. Sí hace un consumo medio de tokens y la persistencia existe. Luego tenemos todo lo que es los MCPs, que son las conexiones, como decía recién, a servidores externos. Acá tenemos protocolos para conectarnos con herramientas, como puede ser, decía recién, puede ser Notion, puede ser GitHub, puede ser Google Calendar. Acá lo tenemos tanto en instancia de Cowork como en Code. Hay una configuración manual en la que capaz nos tendremos que configurar con la API de dicho servicio. Tiene una complejidad media porque necesita que nosotros sepamos hacer esa configuración. Y ya acá tenemos acceso a file system dentro de la computadora, conexiones con GitHub, por ejemplo, podemos ir a búsquedas en internet, bases de datos o diferentes plataformas para conversación interdisciplinaria entre equipos. Acá el alcance es ilimitado porque cualquier servicio que tenga esta funcionalidad lo podemos conectar. Necesita que sepamos hacer esa configuración en formato JSON y hace un consumo medio de tokens. Luego también tenemos los plugins. Los plugins son una gran forma de compartir skills. Ahora vamos a ver qué son los skills. Entonces los plugins en realidad son integraciones. Es una integración preconfigurada en la que nosotros definimos capaz es un proceso, es una metodología o es una habilidad que queremos que el modelo desarrolle. La organizamos en un documento estructurado que le vamos a compartir a una AI y luego esto lo subimos a un marketplace. Entonces nosotros después podemos ir como usuarios, buscamos un plugin o una habilidad que nos gusta, que alguien configuró, la instalamos y a partir de eso la inteligencia artificial mejora el uso, la capacidad que tiene en dicha disciplina. Acá vamos a ver que son apps preinstaladas, no solamente en su celular, sino también en tu computadora. Esto está disponible en la modalidad Cowork únicamente. Y vamos a ver que se pueden bajar de Anthropic, pero también puedes bajar tus propios customs. Anthropic tiene sus propios plugins que te ofrece, si no vos podés hacer tu búsqueda online. Es una complejidad baja porque simplemente pasar un archivo y es casi básicamente eso. Y podemos, tiene un alcance limitado. Acá no es correcto decir que solo son las que Anthropic provee. Con Anthropic lo instalamos nativamente, con nosotros tenemos que hacer configuraciones extra de seguridad para que nos permita hacer la instalación. No requiere nada, como les decía, es solo activar. El consumo es bajo porque es un documento muy breve que da unas instrucciones simples sobre cómo ejecutar una tarea y siempre va a estar disponible. Luego tenemos ya las skills, una parte fundamental, y vamos a poner en negrita, una parte fundamental a la hora de interactuar con Claude. Las skills nos van a permitir darle una personalización al modelo sobre tareas específicas que queramos que desarrolle. Entonces, acá vemos, son capacidades específicas que Claude puede ejecutar. Entonces, son por ejemplo habilidades del empleado como crear contenidos, hacer una placa para un video de YouTube, hacer un análisis de negocio, hacer una exploración de competencias, cualquier cosa súper específica que querramos que Claude haga. Podemos armar esta habilidad que va a usar un framework, una metodología de cómo encarar esa tarea y mismo también podemos definir el formato del output, cómo queremos que nos devuelva el resultado una vez hecha esa tarea. Lo tenemos disponible tanto en instancia de Cowork como la de Code y tenemos las que nos da Anthropic, que vamos a ver que se pueden instalar una súper simple, o nosotros podemos personalizarlas y crearlas nuestras propias a medida. La complejidad es media porque depende de nosotros cómo la configuramos, puede ser algo súper simple o algo súper detallado en función de la complejidad de dicha tarea. Y por ejemplo tenemos análisis de datos, generación de código, visión, como contaba antes, generación de contenido, de placas, de imágenes, de research
o la tarea que nosotros querramos. El alcance es predefinido porque acá la skill es súper específica para lo que queremos lograr y no requiere nada, simplemente que creemos un archivo de .md, o sea Markdown, tiene un formato específico que vamos a ver cómo funciona y vamos a entender después cómo configurarlo. Por último tenemos a los sub-agents. No solamente vamos a tener el modelo principal, sino que también cuando estamos trabajando sobre todo en la instancia de code, vamos a ver que tenemos la posibilidad de crear subagentes. O sea, no solamente el que está con el que estamos nosotros interactuando, sino que haya subagentes que están trabajando en tareas específicas. Estos son instancias de cloud que el agente principal delega tareas. Esto nos sirve en los casos en que no queremos que el contexto de la tarea en la que nosotros estemos trabajando tenga acceso a un montón de archivos y que se disperse, que se enfoque en algo súper preciso y que capaz sí haya un subagent que se enfoque en tareas que capaz impliquen explorar todo un directorio de archivos y que extraigan información principal, se lo den al agente principal procesado y entonces el agente principal puede seguir enfocándose en lo que tiene que hacer. Por ejemplo, esto también sirve cuando queremos, por ejemplo, orquestar proyectos. Entonces capaz hay uno que es el arquitecto que va a manejar la estructura completa de los procedimientos y luego hay subagentes para tareas específicas que se enfocan en cosas precisas y permiten que haya algo más ordenado en el flujo de trabajo. Lo encontramos en la instancia de code, como les decía antes, los configuramos con Cloud mismo, o sea, nosotros le podemos dar una configuración personalizada o que Cloud nos ayude, pero todo esto sucede dentro de la infraestructura de Cloud. Tiene una complejidad alta porque tenemos que entender cómo lo configuramos para que se activen correctamente. Y tenemos, por ejemplo, Cloud Code lanza un subagent para procesos para tareas en paralelo. El alcance es ilimitado porque es todo lo que Cloud Code puede hacer y requiere entender Cloud Code y cómo generar prompting para activar estos subagentes y en qué casos queremos que interfieran. El consumo es alto porque a medida que tenemos más agentes trabajando, tenemos más consumo de tokens y esto limita nuestra capacidad de cómputo o de uso de la herramienta. Y la persistencia no se mantiene, es solamente durante la ejecución de dicha tarea, luego el subagent se apaga. Entonces, ahora vamos a ir viendo uno a uno estas herramientas. Acá tenemos el MCP, el Model Context Protocol, cómo se detalla. Entonces tenemos un prompt, share cloud, ahí aparece el server al que se conecta, que son las tools con las que tenemos configurado, nos dan un recurso, nos dan una información. Con ese recurso se genera una respuesta y el resultado vuelve al usuario. Entonces tenemos algunos servers populares, algunas tools que se utilizan como File System, como GitHub, para la memoria, para Slack, para Notion, para Google Drive. Y acá vamos viendo un poco cuáles son las herramientas que utilizan cada uno de esos servicios. Luego tenemos los plugins, las integraciones que decíamos. Los plugins vienen con, por ejemplo, para Web Search, análisis, cargar archivos, artefactos o plataformas o códigos que nosotros creamos para generar imágenes o investigar imágenes, interactuar con Google Drive o diferentes opciones. No requiere mucha configuración, funciona en todos los planes, así que eso está bueno para quienes quieran hacer uso de la versión gratuita y se activan automáticamente. Ahora sí, las skills, que es lo que decíamos antes, tenemos por ejemplo escritura, código, análisis, razonamiento, idiomas, creatividad. Fíjense la amplitud de aristas y de vertientes en las que podemos configurar estas herramientas, por ejemplo redacción, por ejemplo debugging, por ejemplo documentos, matemáticas, traducción, brainstorming. Para cada marco de contexto hay diferentes habilidades, tareas específicas que querramos que realice y podemos configurarlas para que hagan dichas tareas. Entonces estas skills funcionan más que nada en la instancia de Cowork y se pueden configurar para diferentes tareas. Luego tenemos los subagents que sabíamos que funcionan en Cloud Code. ¿Qué son los subagents? Ya lo revisamos, entonces estamos interactuando con el CLI, con el Command Line Interface, la plataforma en donde vamos a trabajar con Cloud. Entonces a partir de una tarea compleja, como refactorizar todo un módulo en mi aplicación, empieza a generar subagentes y cada uno se enfoca en una tarea específica y entre todos te dan un resultado integrado compuesto por el resultado de las otras tres. Entonces se activa de forma automática, Cloud es quien lo maneja, el contexto está limitado para cada subagent tiene el contexto que necesita y no lo de todo lo demás.
el consumo de tokens amplía y se activa cuando tenemos archivos entre muchos archivos o algún nivel alto de complejidad. Entonces, ¿cuándo uso qué feature? Acá empezamos a hacer un poco la comparación de cuándo nos sirve cada una de estas herramientas. Nos queremos conectar a una herramienta externa a partir de una API, una base de datos, un servicio, MCPs. Queremos buscar en internet, bajamos un plugin o accedemos a un MCP para un navegador web. Queremos analizar un CSV o una imagen, plugins. Queremos generar código, tenemos los subagents, tenemos el skill nativo para generar eso o la instancia de proyecto donde tenemos todos los archivos de ese proyecto. Que Cloud trabaje con el código directamente, bueno, Cloud Code, y con los subagents si es algo más complejo. Si queremos que Cloud recuerde nuestras preferencias y contexto de trabajo, esto lo vamos a hacer con la herramienta de proyectos que almacenan el conocimiento y mismo lo podemos redirigir con MCPs a un servicio externo para que almacene esa memoria. Por ejemplo, podría ser en un repositorio de GitHub. Luego, para iterar sobre un documento o un diseño, tenemos Cowork con los artifacts que nos permiten generar este tipo de plataformas. Para automatizar un flujo completo de trabajo, tenemos Code con MCPs, con subagents, en las que podemos empezar a pensar en todo un flujo de trabajo y cómo hay un orquestador que se va a ocupar de conectarse a servicios y configurar subagentes para que realicen esas tareas. Y para todo lo que es simple y rápido, vamos con el chat y capaz alguna skill nativa que nos permita personalizarla. Ahora, en el próximo paso les voy a empezar a explicar un poco más cómo encarar las conversaciones con Claude y cómo generar esas primeras instancias de personalización cuando estamos teniendo nuestros primeros chats. Cuando nosotros empezamos en Claude AI, en la parte de chat, vamos a hacer una conversación en la que queremos que empecemos a personalizar cómo el modelo va a interactuar con nosotros. Entonces vamos a abrir un proyecto que capaz se llame con nuestro nombre o con un nombre personal que le querramos dar, y acá vamos a tener que darle algunas instrucciones. Instrucciones del proyecto para que entienda cuál es ese proyecto, cómo está compuesto, si hay un equipo de personas, cuáles son los procesos que suelen encarar, y diferentes lineamientos capaz también sobre la forma en que queremos que modele texto o contenido. Vamos a cargarle conocimiento y contexto para que sean PDFs, códigos, documentación y todo lo que le dé información al modelo para tener más contexto sobre dicho proyecto. Y luego vamos a tener las conversaciones que vamos teniendo con el modelo de inteligencia artificial, en la que va a ir desarrollando todo lo que vamos a ir interactuando. Entonces acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un proyecto llamado Content Creation, donde las instrucciones dicen: sos mi editor de contenido, escribís en español rioplatense, conoces a mi audiencia técnica y capaz apuntamos un nicho específico, usás estos frameworks de copywriting, y en Knowledge vas a tener que ir cargando tus guías de estilo, posts que funcionaron, capaz algunas métricas, si puedes exportarlas de la plataforma que estés utilizando, y todo lo que ayude a la inteligencia artificial a desarrollar y a potenciar las respuestas que te da. Luego tenemos también artefactos, capaz alguna herramienta que nosotros generemos para interactuar con inteligencia artificial o que nos desarrolle código, documentos o diferentes cosas que nosotros vayamos iterando en el tiempo y haciendo muy seguido. Tenemos los estilos de comunicación que también se pueden compartir, en cuanto que algo puede ser normal, conciso, explicativo, formal. ¿Qué nivel queremos de formalidad? ¿Qué nivel queremos de algo conciso o explicativo? Podemos crear nuestros propios estilos y pasarle cuál es nuestra forma de comunicar. Se guardan, si se combinan, en qué casos. Ahora vamos a la parte de la configuración del contexto inicial. Y esto es lo que ustedes van a tener que hacer cuando abran por primera vez Cloud en cualquiera de sus plataformas y que quieran entender perfectamente cómo configurarlo para que tengan más contexto e información del proyecto en el que ustedes trabajan. Tenemos configuración a nivel cuenta, a nivel global, y acá son las instrucciones del perfil. Si ustedes se fijan y entran a Cloud, van a ver que acá tienen las configuraciones, y dentro de las configuraciones tienen las instrucciones globales en las que le pueden dar contexto sobre cómo se debe manejar la inteligencia artificial siempre. Entonces acá estaría bueno que cuenten un poco sobre ustedes, su profesión, su trabajo, su industria, si tienen algún stack técnico o algo en lo que se especifiquen, su idioma principal en el que se van a comunicar. Luego también cómo quieren que el modelo responda.
si es en algún lenguaje, si es directo, si es más amigable, si que use chistes. Si no saben, pueden preguntarlo e ir probando con inteligencia artificial cómo quieren que lo configure. Si quieren que priorice algunos ejemplos prácticos sobre teoría o viceversa. Y luego también tenemos el formato. Cómo queremos que nos ordene el output, si queremos que use header, si queremos que vaya primero al punto. A mí algo acá que me gusta mucho hacer es pedirle, por ejemplo, que me dé su framework de pensamiento. Que en vez de solamente darme la respuesta, me explique cómo pensó dicha tarea para que yo también pueda participar de ese proceso de pensamiento y no solamente delegar todo el pensamiento a la inteligencia artificial, sino yo también aprender de cada interacción. Luego también vamos a tener nuestros estilos customs, como decíamos recién, que tenemos estilos, por ejemplo, no expliques qué vas a hacer, solo hacelo. Código completo, no fragmentos, capaz queremos que nos devuelva algo específico que le demos para modificar, o toda la versión completa para que siempre sea un copy-paste de lo que estamos desarrollando. Si hay muchos enfoques, mostrar todos los enfoques que tengas, el análisis que hiciste para cada uno de esos enfoques o las diferentes perspectivas que tomó en consideración. Luego a nivel proyecto también, o sea, no solamente están las configuraciones globales, sino también las que son del proyecto específico. Entonces, cuando creamos un proyecto, tenemos que primero definir el propósito. ¿Por qué existe este proyecto? ¿Para qué es? ¿Qué tipo de tareas voy a hacer? ¿Qué contexto necesita? ¿Qué reglas debe seguir? ¿Y qué errores comunes quiero evitar? A partir de eso podemos empezar a pensar en las instrucciones. Entonces, en este proyecto, el modelo de inteligencia artificial va a tener un rol. Tenemos que definir ese rol. ¿Cuál es el contexto? Y ahí le podemos decir, ok, te cargué todos estos archivos para que entiendas el mundo en este marco contextual. Luego reglas, cómo tiene que comunicarse, cómo tiene que darte los contenidos, cómo tiene que interactuar con las cosas que vos le pases. Luego un formato de respuesta en cómo debería estructurar las respuestas que te va a dar y todas las cosas que no debería hacer a la hora de darte respuestas. Y por último, un flujo de trabajo. Entonces, cada vez que vos le pidas una tarea de cierto tipo, acá, un tipo de tarea, hace un cierto proceso para dicha tarea. Entonces, cuando tenés otro tipo, tendrás otro proceso para otra tarea. Acá un ejemplo sería, por ejemplo, ser un Senior Backend Developer especializado en una tecnología. Su contexto es que usás todo este stack tecnológico, con esta arquitectura y demás. Y luego, todo tu código tiene que ser en tal formato estrictamente. Todos los tests deben desarrollarse de esta forma. Las respuestas de APIs con tal formato. Entonces, la respuesta quiero que sea primero el código, luego la explicación o viceversa. Si modificas un archivo, mostrar todo lo que modificaste. Si hay una migración en una base de datos, incluirla. Y no queremos que hagas estas tres cosas. A la hora de luego cargar el conocimiento, vamos a armar una carpeta y queremos que haya una carpeta de carpetas. Entonces, capaz tenemos una que es knowledge. Dentro de conocimiento tenemos diferentes vertientes de conocimiento y luego podemos ir ordenando dicho conocimiento. O a nivel simple podemos ya directamente cargar los archivos. Entonces tenemos, no sé, si es en este caso, ejemplo de un código ideal, el esquema es cómo está estructurado el repositorio, convenciones del equipo, guidelines, materiales visuales o todas las cosas que querramos incluir. Ya con esto podemos ir a la parte de prueba y error. Vamos a ir a probar y iterar. Y acá es un proceso súper importante a la hora de interactuar con una inteligencia artificial. Nosotros tenemos dos partes, la comunicación y la diligencia. La comunicación es cómo nosotros generamos prompts más completos, más específicos, para que la inteligencia artificial sepa lo que tiene que hacer y lo que queremos lograr. Y luego la parte del discernimiento, de si la respuesta que nosotros nos está dando es lo que queríamos, si se está acercando o tenemos que volver a la parte de la comunicación para ajustar la respuesta que tenemos. Entonces, a partir de este proceso iterativo y generar conocimiento sobre las cosas en las que fallamos o los procesos que vamos viendo patrones que se repiten, vamos generando conocimiento para mejorar la interacción que tenemos. Y ya luego cuando estamos, por ejemplo, yendo un paso más avanzado y estamos configurando Cloud Code, tenemos nuestro archivo cloud.md, que es en el que vamos a definir todo esto en este formato que da indicaciones técnicas sobre cómo Cloud Code debería interactuar con nuestro repositorio, con nuestros archivos y todo lo que está vinculado a código. Entonces,
Vemos acá como una conversación tiene un mensaje, tiene un estilo. Esa conversación vive dentro de un proyecto en el que nosotros dimos instrucciones y dimos archivos de conocimiento que modelan cómo queremos que sean las respuestas. Y ya a nivel global tenemos las configuraciones de la cuenta. Lo primero que vimos, que es siempre lo que va a priorizar el modelo de inteligencia artificial a la hora de entender cómo interactuar con nosotros. Prioridad, sobre todo la conversación, luego el proyecto, luego la cuenta. Lo más específico gana. Ahora vamos a algunas consideraciones. Los tokens son el poder de procesamiento que usa la inteligencia artificial para darnos una respuesta. Una tarea fácil, como preguntarle hola, ¿cómo estás? Son más o menos 7 tokens, es poder de pensamiento, pero si yo ya le quiero pedir que desarrolle toda una plataforma interactiva, capaz ahí use millones. Fíjense, una ventana de contexto en la que nosotros pasamos prompts, instrucciones, conocimiento, historial de la conversación, un último mensaje, ahí el nivel de la cantidad de tokens que usamos escala muchísimo, hasta más de 200.000, porque el poder de pensamiento que está usando la inteligencia artificial para darnos una respuesta es mucho mayor. Entonces, a veces más contexto no es una mejor respuesta, porque más contexto implica que la inteligencia artificial lea muchas más cosas para darnos una respuesta que capaz era súper específica. Entonces, tenemos que tener instrucciones lo más condensadas posibles, específicas, y para usos específicos capaz de desarrollar un skill o capaz de desarrollar un subagente que se ocupe de algo más completo, que use un contexto más completo, pero que las instrucciones sean siempre precisas. Ahora, algo muy importante en cuanto a prácticas de seguridad. ¿Qué cosas se pueden hacer para asegurarnos que tenemos un uso seguro de estas herramientas? Siempre revisar las configuraciones de seguridad, tanto las nativas del modelo de inteligencia artificial como de todos los servicios y MCPs que conectamos para entender qué permisos tienen. Entonces, capaz si nos conectamos a un servicio como Notion, entender si tiene permiso para crear, editar, solamente ver páginas, si tiene acceso a información sensible. Sanitizar los datos antes de compartirlos. Si estamos trabajando en una empresa, capaz no podamos compartir la base de datos directamente y capaz tengamos que generar una versión iterada donde saquemos datos sensibles y revisar el output que usamos antes de usarlo en producción y ya hacer un uso completo. No deberíamos subir credenciales o API keys, sobre todo Cloud te indica cuando estás haciendo esto y esto es un gran error, no deberían quedar expuestas nuestras claves de seguridad de APIs o credenciales en un chat. No deberíamos compartir datos sensibles, ni siquiera de clientes, o asumir que Cloud olvida. Siempre la información persiste en la sesión, así que hay que tener asumido que Cloud no va a olvidar lo que le digamos. No copiar y pegar .env files, que son archivos también de configuración en un proyecto, o confiar ciegamente en el código que la herramienta nos genera. Acá van a tener luego en el archivo algunos promptings efectivos, la diferencia entre ser específico, dar contexto, definir el formato o cómo iterar, qué no funciona, qué no, cómo no hacerlo, cómo sí, y cómo lograr resultados más completos. También van a tener acá una sección de errores, de cómo capaz hay algunas cosas que yo en mi experiencia fui haciendo y que ya noto que no tengo que repetir. Entonces es capaz darle un contexto completo, tener un chat infinito que almacena y almacena contexto, un prompt que no es tan específico, nunca configurar nada, entonces capaz ir a una tarea de una, pero no voy a tener un resultado que yo quiero, o confiar en un código sin verificar y capaz tener una respuesta no tan completa. Con eso terminamos el video de hoy. Estuvimos cubriendo todo lo que es la configuración básica de Cloud. Estuvimos entendiendo qué es, comparación contra otros modelos, cómo está organizado esta inteligencia artificial, qué tipo de plataformas tiene para que nosotros interactuemos con ella. Luego empezamos a entender sus funcionalidades y empezar a entender cómo usarlas, en qué casos y cuándo hacen más sentido implementarlas para nuestros entornos de trabajo. Y ya por último pasamos a la parte de implementación y cómo configurar y qué instrucciones dar para configurar nuestros modelos. Ya en el próximo video les voy a estar contando cómo yo utilizo personalmente la inteligencia artificial, cómo yo la personalizo y les voy a estar mostrando cómo configuro mi espacio de trabajo para darle todo un contexto completo sobre mi vida y mi mundo profesional.
Obviamente, si este contenido les gustó y les fue de gran utilidad, les pido un like, un comentario también sobre otros contenidos que les gustaría ver en el futuro para que yo vaya haciendo y desarrollando. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo grande y fuerte. Los saluda Zuka. Bye bye.